Hoy vamos a tener en cuenta el capítulo 3, ¿verdad?, de Hebreos. Y lo vamos a analizar a ver cuál es el significado del mismo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Y dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Bueno, aquí el primer punto a tener en cuenta es el tema de los hermanos. Esto es una carta a salvados, por ende. A pecadores que han sido apartados por Dios. Gente que ha sido apartada por Dios. Gente que es santa. Gente que Dios la ha declarado justa. No porque sean justos, porque no hay ninguno justo, como dice la Biblia, sino porque han creído el anuncio, ¿no? Esta carta es a los salvados. Capítulo 3 en este caso. También, obviamente, pues si aquí se está refiriendo que es una carta a los hebreos, es gente salva, y obviamente toda la carta a los hebreos será para gente salva, eso es lo lógico, ¿no? Pero el primer punto a tener en cuenta, aquí no habrá ninguna palabra de Dios para los que no sean salvos. Esto es una carta a los salvados. Dice así: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, aquí más que nada también nos puede dejar Dios entrever que todas las cosas, ¿verdad?, subsisten por Él. También está en un pasaje que todas las cosas fueron hechas mediante Él y sin Él, ¿verdad?, nada sería hecho, ¿verdad?, nada existiría. Y aquí nos deja por claro también, en el pasaje que nos dice, otro pasaje de la Biblia, donde nos dice claramente que el templo de Dios somos nosotros, ¿verdad? Que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Pues aquí claramente también se nos habla, ¿verdad?, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. O sea, aquí estamos hablando de que la casa de Dios somos nosotros. Dios vive en pecadores. ¿Verdad? Nosotros somos el templo de Dios, somos la iglesia. ¿Verdad? Somos la casa de Dios. Nosotros somos parte de Dios, somos el cuerpo espiritual de Cristo, como dice las Sagradas Escrituras. Y básicamente eso se nos queda claro, ¿verdad? Ya no tan solo por las Escrituras, sino también, por ejemplo, por el tema del rapto, ¿no? El Señor nos tiene que quitar, ¿verdad?, de esta tierra para no hacerse daño a sí mismo. Siempre que la Iglesia ha pasado por la tribulación, siempre ha sido por manos de enemigos de Cristo, pero nunca por Cristo mismo. Cristo nunca se haría daño a sí mismo. También está en la Biblia que, ¿verdad?, el que uno ama su propio cuerpo y lo cuida. Asimismo también con su iglesia, consigo mismo. Así que vamos a pasar aquí al siguiente punto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, ¿cuál es la voz de Dios? Dice en la Biblia que oréis, viene la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Pues aquí es lo mismo, ¿verdad? Si oyereis hoy su voz, ¿verdad? ¿Cuál es su voz? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es su voz para los que están muertos. Ellos tienen que creer que como los pecados se pagan con la muerte, y como Cristo los pagó los suyos con su muerte, entonces ellos jamás lo pagarán con su muerte en el infierno.
ellos tienen que creer esto. Ellos han sido salvos de esto y ellos tienen que creer esto para ser salvos, ¿verdad? Para no ser condenados por no creer que Cristo los salvó de la condena debida a sus pecados, ¿verdad? Ellos no son condenados ya más por sus pecados porque como la condena o la paga es la muerte y Cristo fue el que murió por todos los pecados, ellos al final van a ir al infierno no por sus pecados, porque si no nadie sería salvo, sino por no creer que Cristo murió por sus pecados. Dice, ¿verdad? Como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Bueno, aquí obviamente el Señor está hablando de Israel, ¿verdad? Y vieron mis obras 40 años cuando Israel estaba en el desierto, y hay muchos que no quisieron creer, y no creyeron, y se fueron al infierno, ¿verdad? Dice así, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, básicamente estas personas, ¿verdad? Los hijos de Israel, muchos de los hijos de Israel les sucedía que ellos siempre andaban vagando en su corazón. El corazón en la Biblia se puede considerar como el alma o la mente. Entonces ellos siempre pensaban como ellos querían y no se arrepentían, no asociaban su mente a la Biblia. Entonces ellos, por no pensar conforme a Dios, ¿verdad?, no acabaron conociendo los caminos de Dios. Ellos siempre pensaban cosas suyas, no conformaban sus pensamientos a la Biblia. Y eso quiso decir que no conocieron a Dios, no lo conocieron a Dios. No pensaron como Dios piensa de los seres humanos, ¿verdad? Que somos pecadores, que no podremos dejar de pecar. Somos unos pecadores y luego como somos pecadores, pues pecamos. Es algo simple. Primero viene que somos pecadores y luego viene que pecamos. Entonces, dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, no serán salvos. Obviamente el Señor lo que quiere es que todos sean salvos. Pero ellos, por cuanto no quisieron ser salvos, el Señor pues se enfadó y determinó que ellos no serían salvos, no porque Él no quisiera, sino porque ellos lo decidieron, ¿verdad? Y el Señor juró en su ira que aquellos decidieron no entrar en su reposo, que no entrarán en su reposo, ¿verdad? La voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero en este caso ellos no quisieron. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tú puedes hacer dos cosas en esta vida: estar apartado del Dios vivo o estar apartado por el Dios vivo. Tú si estás apartado del Dios vivo, te vas al infierno, pero si estás apartado por el Dios vivo, eres santo. Dios te ha apartado de la gente del mundo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Sabemos que corazón significa la mente, ¿verdad? Eso quiere decir que básicamente aquí lo que Dios está diciendo es que mirad, hermanos, está hablando a los salvados, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, que no haya en ninguno de vosotros, ¿verdad?, nadie que no le crea a Dios. Que Jesús murió por sus pecados. O sea, que no haya en ninguno de vosotros alguien que no sea salvo. Esto es lo que les está diciendo, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, básicamente aquí les estaba exhortando el apóstol a examinarse, a ver si alguno no era salvo, a ver si alguno no le creía a Dios que Jesús había muerto por sus pecados, a ver si alguno seguía creyendo que por sus pecados podía ir al infierno. Porque la persona que no cree que por sus pecados puede ir al infierno, va al cielo. Es algo simple. Porque la persona que cree que por sus pecados puede ir al infierno, va al infierno. Mas la persona que no cree esto, la persona que no cree que por sus pecados puede ir al infierno, va al cielo. Porque ella ha entendido que por sus pecados no va a ser jamás condenada, porque al final fue Cristo el condenado por sus pecados a la muerte. Entonces esta persona ya sabe que sus pecados no la condenan al infierno, ¿verdad? Por mucho que ella peque, ahora ella no va a ir jamás al infierno. Esto no es una exhortación ahora a pecar. Solo estoy diciendo lo que Cristo hizo por nosotros para que nosotros no fuéramos al infierno jamás por nuestros pecados. Porque si no, todos tendríamos que pagar el infierno por nuestros pecados. Mas Cristo nos salvó de eso. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, oí, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, que se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? Como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Verdad? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es decir, aquí Dios está diciendo que ellos al final no fueron al infierno por sus pecados. No fueron al infierno por desobedecer a Dios, a sus leyes. No. Fueron al infierno por su incredulidad. Por no creer que Cristo los salvará. Aquí en aquellos tiempos habían ungidos de Jehová que creían que un Salvador tenía que venir y que los iba a salvar. Ellos lo entendían y sabían, respecto a la Biblia, que iba a ser así. Entonces ellos lo creían. Ellos eran salvos. En cambio, todas estas personas no lo creyeron. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? Los que no creyeron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Verdad? Entonces, básicamente aquí de lo que nos está hablando es que ellos no entraron en el reposo, no fueron salvos por su incredulidad, por no creer que el Salvador los salvará. Básicamente eso. Entonces, aquí tenemos el capítulo 3, ¿verdad?, de Hebreos. Podemos ir viendo demás capítulos también en próximos vídeos, pero básicamente era para explicar este. Me pareció interesante explicarlo y se expone claramente como muchas personas ya en el Antiguo Testamento no fueron salvas por simplemente no creer. Y como hoy también está pasando, las personas son condenadas por, ¿verdad?, por su incredulidad. Básicamente era eso. Un abrazo.